Se trata de una venganza de López Obrador contra el Poder Judicial, porque este ha frenado varios de sus despropósitos que buscan convertir a México en una dictadura. Y en especial contra la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, quien tiene claro que la división de poderes y el respeto a la Constitución deben imperar por encima de cualquier gobierno, lo que molesta demasiado al actual inquilino de Palacio Nacional. Lo vamos a limpiar porque está lleno de corrupción. Lleno de corrupción. Y sí, hay gente honesta en el Poder Judicial, pero los que mandan, los que dominan, son muy corruptos. Pero lo que no dice AMLO es que la extinción de 6 fideicomisos que tiene en la mira afectaría directamente a los trabajadores y extrabajadores del Poder Judicial, pues afectaría sus prestaciones como seguridad social, pensión, vivienda, cobertura de salud, entre otras. Por ello, los trabajadores ya han salido a manifestarse a las calles de diversos puntos del país. El primer tema que queremos hablar hoy es ¿por qué le quitan el dinero, a ver, Damián, a los trabajadores de la Suprema Corte del sistema judicial, ¿no? ¿Por qué les quitan el dinero a los pobres empleados su fondo de retiro? O sea, ¿quién es Andrés para quitarle el dinero bien ganado y bien ahorrado a los trabajadores del sistema judicial? A mí me parece que es una nueva edición de la puesta en escena constante del presidente López Obrador. Desviemos la atención. Es Andrés Manuel López Obrador versus, en su lógica, los privilegios del pasado y, digamos, todos los que defiendan un punto de vista distinto. Y vimos un episodio que se llamó INE, sí. Vimos otro episodio que se llamó Tribunal Electoral, vimos otro episodio que se llamó INAI, de transparencia, acceso a información, que todavía no acaba porque no han dejado nombrar. Es decir, es una constante del presidente atacando a cualquier poder que sea autónomo a él o organismo autónomo, ¿no?, que no se doblegue el interés del presidente. Y lo que hace el presidente siempre es, pues, una de varias. Si puede, los somete a los poderes. Si no puede, trata de dominarlos poniendo incondicionales. Si no puede, los ataca y los mina en su, digamos, imagen pública. Y si no puede, o todas las anteriores, los asfixia con presupuesto. Y eso ha pasado con casi todos los casos. Y hoy es el Poder Judicial. Esta etapa del Poder Judicial estaba relativamente cómodo el presidente cuando tenía a Saldívar de presidente de la Corte. No tiene mayoría, nunca la ha tenido, pero no necesita, porque las grandes decisiones en la Corte se toman por 8 votos de 11. Entonces, realmente lo que tú necesitas son 4 votos afines. Si tienes 4 votos afines, no va a pasar ni una sola acción de inconstitucionalidad, no va a tener efectos generales las controversias constitucionales, dominas la Corte. Y él hizo propuestas de gente muy afín a él, que luego, al menos 2, dejaron de ser incondicionales, digamos, ciegos, ¿no? Y otros 2 están de plano, toda decisión, sea lo que sea, votan con él. Entonces, en esa pugna, ahora con el cambio, ahora con la ministra Piña, pues hay una confrontación directa del presidente de la República con el Poder Judicial, y yo creo que ese es el fondo del tema. No es austeridad, no es que el presupuesto y demás. Para que tenga una idea, quien me esté escuchando, nada más déjenme explicarme. El presupuesto para el año entrante del Estado mexicano, federal, es de 9 billones. 9 millones de millones. Eso es lo que significa la cifra. Ni siquiera me la puedo imaginar, pues, os digo. Sí, pues, pero 9 millones de millones. El presupuesto del Poder Judicial es 84,000. Es nada. Nada es nada. Es un dineral, pero es nada comparado con el mundo del presupuesto. No es cierto que es un tema de austeridad. Aparte, se ha mantenido bastante estable en los últimos años. ¿Qué es lo que quieren hacer? Asfixiarlo. Eso es lo que está planteando. Entonces plantea esta reforma en donde quieren eliminar, creo que 13 fideicomisos, ¿no? 13, sí. Que más o menos da una cifra de 15,000 millones de pesos. Son 8, de hecho. En 8. 13, tengo entendido. Pues el dictamen que tengo de la Cámara de Diputados habla de 8. Ok, bueno, yo tenía entendido que eran 13, Habla de pero bueno, ocho. quiere También. quitarlos. Hablan de también había. 14 de 15.
Con 15,450 millones. 13 con 15 creo, pero no importa el número, pues No. quieren quitar 15 mil Más millones o de menos, pesos, sí. quieren asfixiar. Entonces, creo que parte también de una equivocación. El pleito lo trae con la Corte. La Corte gasta menos del 10% del presupuesto del Poder Judicial. O sea, de 84 mil millones de pesos, 6 mil son para la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El resto es el Consejo de la Judicatura, que son los jueces, magistrados de todo el país. ¿Sí? Trabajadores, empleados. Nómina. A él le estás pegando, pues no le estás pegando a la Corte. En todo caso, para apretar a la Corte, tendría que hacer un ajuste en esos 6 mil millones nada más, no en los 84 mil millones. O sea, lo que están cortando es más del doble del presupuesto total que tiene la Corte. Total. A ver, en todo el otra año. vez. Presupuesto del Poder Judicial. El Poder Judicial no es la Corte, pues. Es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, más jueces, más magistrados de todo el país. Todos, sí. Más el Tribunal Electoral. La Corte se gasta 6 mil millones de pesos al año. Es el presupuesto para el año entrante. El presupuesto de todo el Poder Judicial son 84 mil. A ese le están quitando 15 mil. O sea, no se lo están quitando a la Corte, se lo están quitando a los juzgados, pues, a la gente que trabaja en los jueces de distritos, magistrados de circuito, en fin. Entonces le vas a pegar a la función del Poder Judicial. Dicho eso, lo hace de una manera, pues, como hace las cosas el presidente, en términos políticos, pues bastante bien planteado, porque él básicamente lo que dice es que tiene una bola de privilegios. Yo sí creo que tienen prestaciones de más, lo debo decir, ¿eh? O sea, sí creo que hay un área de ajuste, no es normal el listado, si yo pongo aquí el listado total que tiene de beneficios, digamos, un trabajador del Poder Judicial o un juez, un magistrado, sí está por encima de lo normal. No me da miedo decirlo, creo que pudiera haber un ajuste ahí, pero eso no te da la razón para que tú llegues y quieras dejar sin sus prestaciones de ley a los trabajadores del Poder Judicial. ¿Qué creo que va a pasar? Yo creo que lo van a hacer y creo que luego la Corte lo va a desechar. ¿Eso se puede? Yo creo que sí. Digo, no tenemos el antecedente exactamente para un caso para el Poder Judicial, pero sí está, por ejemplo, todo el debate que se daba en términos del INE, de cómo se hizo esta reforma que le pegaba en la imposibilidad de cumplir con sus funciones constitucionales. Yo creo que con un argumento similar la Corte va a terminar tirando eso. Vamos y a ver diciendo, ¿sabes qué? No puedo. ¿Por qué? Porque le estás afectando derechos adquiridos a la gente, le estás afectando prestaciones con las que ya contaban y nos estás impidiendo hacer nuestra labor. Y pues la Corte es la máxima autoridad en materia de interpretación judicial. Creo que eso va a pasar fruto de un recurso que seguramente vamos a meter en la oposición. Yo así veo las cosas, ¿no? Pero creo que es una lucha política de un mensaje del presidente queriendo invadir. Vamos a ver el reportaje que hizo Juanito, nuestro director de información, y vamos a ver qué onda. Claro que van a echar a andar toda una estrategia para evitar que les quiten sus privilegios. Inclusive me decían de que ya están haciendo acuerdos con el bloque conservador en la Cámara de Diputados para que de inmediato los legisladores del bloque conservador presenten un recurso de inconstitucionalidad. Imagínense. Haciendo uso de todas sus marrullerías, López Obrador quiere apoderarse de los más de 15 mil millones de pesos resguardados dentro de 13 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación. Los diputados de Morena y sus aliados ya aprobaron en comisiones la extinción de dichos fideicomisos en el marco de la discusión del presupuesto de egresos de la Federación para 2024, y se prevé que esta misma semana lo aprueben en el Pleno, gracias a que los diputados de la autonombrada 4T son mayoría en San Lázaro. Manipulando la realidad, como siempre, López Obrador asegura que impulsa dicha reforma para acabar con los privilegios de unos cuantos. Los que se dedicaban a robar, los que recibían atenciones especiales, vivían con privilegios, y todo eso se terminó, pues están molestos.
Sin embargo, se trata de una venganza de López Obrador contra el Poder Judicial porque este ha frenado varios de sus despropósitos que buscan convertir a México en una dictadura. Y en especial contra la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, quien tiene claro que la división de poderes y el respeto a la Constitución deben imperar por encima de cualquier gobierno, lo que molesta demasiado al actual inquilino de Palacio Nacional. Lo vamos a limpiar porque está lleno de corrupción. Lleno de corrupción. Y sí, hay gente honesta en el Poder Judicial, pero los que mandan, los que dominan, son muy corruptos. Pero lo que no dice AMLO es que la extinción de 6 fideicomisos que tiene en la mira afectaría directamente a los trabajadores y extrabajadores del Poder Judicial, pues afectaría sus prestaciones como seguridad social, pensión, vivienda, cobertura de salud, entre otras. Por ello, los trabajadores ya han salido a manifestarse a las calles de diversos puntos del país. De cara al último año de su sexenio, López Obrador está desesperado por literalmente sacar dinero público de donde pueda, pues sabe que el presupuesto del erario no le alcanza para cubrir sus programas clientelares y que sus disque mega obras son en realidad barriles sin fondo. Por ello, los mexicanos deben conocer la realidad. En 2023, el Poder Judicial obtuvo un presupuesto de 77.544 millones de pesos, es decir, de 1.73 pesos por mexicano. Para 2024, Norma Piña ha solicitado un aumento para alcanzar un presupuesto de 84.792 millones de pesos, es decir, 1.78 pesos por mexicano. ¿Y cuánto dinero busca asignar al Tren Maya, la refinería Dos Bocas, el Chaifa y demás proyectos en 2024? Nada más y nada menos que 318.536 millones de pesos, es decir, 6.8 pesos por mexicano. Ha sido más claro que los recortes al Poder Judicial son una venganza de López Obrador. Pero la última palabra no está dicha, y aunque AMLO y sus huestes hagan escándalo, la ministra Norma Piña trabaja en silencio, pues tiene claro que hay que defender el dinero y los derechos de todos los mexicanos. Nos reunimos hoy no para darles respuesta sobre procesos legislativos que están en curso, sino para pedirles que les transmitan a los jueces, a los magistrados que representan y a todos los integrantes que contribuyen a la labor jurisdiccional que estamos, ministros, consejeros y diversos funcionarios del Consejo y de la Corte, absolutamente dedicados a ver por los derechos de todos los que conformamos el Poder Judicial Federal, a ver por la autonomía y por la independencia de nuestra institución. El silencio no implica inacción, sino prudencia para no entorpecer todas aquellas acciones que se han estado desplegando para proteger los derechos de todos los que trabajamos en el Poder Judicial Federal. Es momento de que la sociedad civil, los partidos políticos de oposición y todos nos unamos y detengamos de una vez más al tirano, no al recorte al Poder Judicial. Pepe Rubinstein, ¿qué onda? ¿Qué onda? El discurso mañanero reitera una y otra vez la corrupción que existe dentro del Poder Judicial, uno de los 3 poderes de la Unión. Y el legislativo, que lo tiene cooptado, pues obviamente hace que sean 2 poderes contra un poder. Dice que la oposición, de tanto repetir y de tanto repetir, acaba convenciendo a la audiencia. Sin embargo, quien repite y repite que el sistema judicial es corrupto, pues es justamente el discurso mañanero. Se dice que los magistrados de la Corte ganan 700,000 pesos mensuales. No es lo que ganan, pero tampoco hacen mucho por dejar oír lo que ellos ganan y lo que ellos creen y lo que ellos piensan. Pero de tanto repetir
que son corruptos, pues ya no queda duda de que son corruptos. Y si no logra el propósito actual de poder seguir, cancelar, van a ganar para poder tener una buena entrada para las siguientes campañas presidenciales. Yo lo que creo es que el sistema judicial debería de enseñar cuáles son los fideicomisos que son impugnados, si merecen o desmerecen. Se habla de que tienen 20,000 millones de pesos guardados en 15 fideicomisos. Bueno, pues entonces lo que hay que hacer es demostrar que esos fideicomisos tienen algún tipo de utilidad, para qué son, para qué se usan, pero de entrada, como dice Damián, sí hay excesos y sí denota que se está utilizando una serie de recursos como para, por ejemplo, cuando tienen que cambiar de adjudicación o para sus retiros o para compras de uso personal. Hay mucho dinero ahí que deberían de explicarlo mejor. Debería de saberse si es que tiene razón el Ejecutivo. Deberíamos de saber si están excediéndose o tienen algún motivo de ser dichos fideicomisos. Pero, a ver, tienes razón al millón. Pero esta es una historia que yo ya conozco caminando. Dijo Andrés hace 6 años que el aeropuerto no se construye porque estaba lleno de corrupción y que habían comprado terrenos y no sé qué tantas mamadas. Total, nunca hasta el día de hoy ha demostrado a un culpable de la famosa corrupción del aeropuerto. Entonces, son mamadas. O sea, Andrés, lo que dice son puras mamadas. ¿Conviene desprestigiar a uno de los 3 poderes? Sí. Ahora, si no, si no lo logra y no se sale con la suya, esto va a ser un argumento de campaña, porque es vámonos contra los corruptos, que además, ¿por qué no los podemos elegir directamente?